mismo ante el primer acto cultural que realiza de forma conjunta la Consejería del Ayuntamiento de Socuellamos, el Museo Torre del Vino y la Asociación de Historia de la Villa de Socuellamos. El primer acto, digo, después de que hayamos superado un poco, entre comillas, hayamos dejado un poquito de lado la epidemia del COVID-19. Cierto que no lo hemos dejado, sabemos cómo son las medidas ahora mismo, pero bueno, parece que ahora tenemos ya un poco más de libertad en ese sentido. Y este es el primer acto que hacemos. Por eso yo creo que estamos todos contentos de poder retomar poco a poco la historia cultural de Socuellamos. Me gustaría hacerlo también desde el respeto, la consideración, la tristeza por todos aquellos que nos han dejado. Y me gustaría que, dado que el tema es bastante propicio, me gustaría que este acto fuera también un homenaje a todos ellos. El tema de la charla es los apellidos socuellaminos. Vamos a empezar a hablar de lo que es un apellido. Un apellido es el nombre antroponímico de una familia. Es lo que realmente identifica a una familia. Y es lo que civil y socialmente es necesario para esa persona, pero también personalmente. Necesitamos como pertenecer a alguien. Si solamente tuviéramos un nombre, nos llamamos Juan, Pedro, Remedios, como fuera, pues no seríamos prácticamente nada. Y el apellido es lo que realmente nos identifica. Yo creo que a todos nos ha pasado decir, anda, pues tú eres pariente mío, sientes como que hay una protección, ¿no? Es decir, bueno, pues este es de mi misma familia. Incluso también, si nos damos cuenta, esto tiene también, desde el punto de vista genético, también nos aporta mucho el pertenecer a una familia. Somos más altos, somos más rubios, somos más morenos, anda, pues tiene los ojos de su bisabuela, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el apellido es algo muy importante. Repito, sin el apellido no seríamos nada. Inicialmente, ¿cómo se distinguían unas personas de otras? Es decir, ¿cómo aparecen los primeros apellidos? Aparecen más o menos durante la Edad Media y aparecen precisamente por esta necesidad de ir identificando a la gente. ¿Cómo los identificamos? Pues, por ejemplo, como hijos de todos estos apellidos, como Martínez, Ruiz, Jiménez, González, Pérez, quieren decir que son hijos de Gonzalo, hijos de Ruiz, hijos de Pedro, hijos de pues no sé, pero luego aparecen también otros apellidos que hacen referencia a la labor que realizaba esa familia. Es cierto también que desde la Edad Media hay muchos oficios que pasan de padres a hijos. Es decir, si el padre era sastre, el hijo después va a ser sastre, el nieto también. Y todos estos apellidos, como labradores, como escribanos, sastres, tejedores, todos estos son apellidos muy antiguos, antiquísimos, que hacen referencia a la labor que realizaba inicialmente esa familia. Luego hay también otros apellidos que hacen referencia a la constitución física de una persona o a la apariencia física de una persona. Son apellidos como Moreno, Bermejo, Rubio, Delgado, Gordo, etc. Luego hay también otros apellidos, es decir, lo que quiero decir con esto es que era una manera de identificar a esa familia, de identificar a esas personas. Existen también otros apellidos, como por ejemplo el mío, el apellido mío, San Andrés, es un apellido que proviene de judíos o provienen de moriscos que se cristianizaron. Como los judíos y los moriscos no eran cristianos, no pertenecían a nada, pues lo más normal es que le pusieran, o si no era lo más normal, el caso es que le pusieran nombres de santos. Hay también otros apellidos, los que llevan la preposición de delante, que hacen referencia a las poblaciones de donde venían. Aquellos que emigraban, por ejemplo, los que emigraban aquí a Socuellamos, que venían de las Mesas, o venían de la Alberca, o venían de la Mota, se le ponía delante el apellido de Juan de la Mota. ¿Qué quería decir? Que había venido de la Mota, había venido de las Mesas, había venido de cualquier otro sitio. Centrándonos ya en Socuellamos, tenemos muchos apellidos y muchas familias. Lo que está haciendo la asociación ahora es tratar de estudiar el inicio de todos esos apellidos. Es una tarea desde luego muy difícil, es una tarea complicada y también es una tarea que lleva mucho tiempo. Todo dependerá un poco de las facilidades también que se nos den para poder llevar a cabo ese estudio. Yo creo que todos nosotros tenemos interés, nos gustaría saber quién son
Es decir, ¿cuál es el apellido más antiguo? ¿Cuándo es la primera vez que aparece, por ejemplo, voy a hablar de mí, cuál es la primera vez que aparece mi apellido? Evidentemente hay un tronco común, uno tiene que ser el primero, pero después de ahí se van haciendo muchos otros apartados, pero lo verdad es que si yo estoy aquí, a mí me gustaría llegar a este tronco inicial de mi familia. ¿Cómo podemos encontrar ese tronco común? En el año 1545 se inicia el Concilio de Trento, y una de las normas que se estableció en ese concilio fue de que todos los presbíteros, los curas de todas las parroquias del mundo, de toda la cristiandad, llevaran a cabo un índice, una relación de nacimientos, de matrimonios y de defunciones. En Socuéllamos tenemos la primera partida de nacimiento, que no es de nacimiento, sino que es de bautismo. Es del 4 de enero del año 1551. La de matrimonio es de junio del año 1559 y la de defunción es bastante más tardía porque es de 27 de noviembre del año 1669. Yo quiero pensar que si las defunciones son más tardías es porque estos libros se han perdido, porque imagino que desde el principio llevarían también esas defunciones igual que los nacimientos o los matrimonios. Socuéllamos tiene la gran suerte de tener en estos momentos todos estos libros de nacimientos, de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Por lo tanto, tenemos una fuente importantísima para poder ir allí, indagar, investigar relacionado con nuestra familia. No son partidas, estoy diciendo partidas de nacimiento, pero no son partidas de nacimiento, son partidas de bautismo. Estamos hablando de la Iglesia. Y la Iglesia lo que quería saber es que tenía bautizados. De tal manera que en sus partidas aparece: tal día yo bauticé, es decir, el párroco bauticé y crismé a un niño que nació 3 días antes, que nació el día 4 del mes pasado, lo que fue, el día que nació este niño. En esta primera partida de bautismo, que es una niña, que se llama Luisa Bonillo, nace no sé exactamente el día que nace, pero sí que se bautiza el día 4, nacería un día o 2 antes, se bautiza el día 4 de enero del año 1551. Esta partida es muy escueta, muy cortita, y pone que es hija de Juan Bonillo y de su primera mujer. No sabemos quién era la madre, pero sí que sabemos quién era el padrino. El padrino era un tal Juan Moreno, pero no sabemos nada más. Ya con el tiempo, los propios presbíteros debieron de darse cuenta de que debían de poner más datos, porque eso era tan sumamente escueto que prácticamente servía para muy poco. Entonces ya se fueron añadiendo otros datos, como el nombre de la madre, el nombre de los abuelos maternos, de los abuelos paternos, y también el nombre de los padrinos. Era muy importante la figura del padrino, porque siempre se ponía en la partida madrina tal, padrino tal, a los que yo de alguna manera les dije cómo debían, o sea, si ellos sabían a lo que se comprometían con ser padrinos de ese niño. Hay otros archivos, yo en el de Manzanares he encontrado también algunas partidas de bautismo en las que pone incluso la calle donde el niño nació. Todas estas partidas son muy interesantes. En la de matrimonio, bueno, sí aparece el nombre de los cónyuges y de los padres, pero las de defunciones son muy, muy interesantes, porque no solamente nos dan el nombre del difunto, la fecha en la que fallece, el día, los años que tenía, el día que había nacido, de quién era hijo, quién era su cónyuge, si era viudo o no, y en algunas partidas ponen incluso que deja testamento y a quién deja ese testamento. Luego ahí sí que podemos sacar quiénes eran sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y también algo muy importante es que nos explican de qué muere, de qué ha muerto esa persona. Por lo tanto, pues eso es importante para saber qué enfermedades había en ese momento. Esto para nosotros ha sido muy clarificador, porque cuando hemos hecho el libro sobre el médico, sobre Francisco Martínez y González, que bueno, hemos repetido muchas veces, vino aquí a Socuéllamos por el tema del cólera en el año 1885, hemos podido sacar a través de los registros parroquiales cuál fue la fecha que fallece el primer difunto por cólera, que fue el 19 de agosto de ese año, y el último que fallece el 5 de octubre también de ese año. Luego sabemos que los muertos por cólera
se desarrollaron, murieron entre el 19 de agosto y el 5 de octubre de este año. ¿Por qué? Pues que en sus partidas de defunción pone que habían fallecido por el cólera. De manera que quiero con esto decir que estas partidas son muy importantes, muy interesantes, de tal manera que prácticamente hoy es lo único que tenemos para poder investigar sobre nuestros antepasados. En esta primera partida de nacimiento de esta niña de Luisa Bonillo, si nosotros tienen el índice, eso también es importantísimo. Tenemos la gran suerte de que nuestros libros tienen índice. Hubo un párrafo en el 1870 y tantos en su cuello, con Tomás Franco, que el hombre tuvo la santa paciencia de sacar los índices de todos los libros, tanto de bautismo como de matrimonio como de funciones. De tal manera que para nosotros es sencillísimo ahora mismo llegar con un apellido, pum, Alcolea, por ejemplo, vamos, Alcolea, ¿quién sabe que los Alcoleas? Pues este. Rapidísimo el poder localizar cuáles han sido nuestros antepasados. Y en este primer libro, ojeándolo, como digo, pues aparecen apellidos que hoy día son muy comunes entre nosotros. Por ejemplo, Jiménez, Olivares, Morcillo, Moya, Romero, Gómez, López, Navarro, González, Rubio, Delgado y otros, como os he dicho también, que van precedidos de la preposición de los padres de ese niño, que vienen de la monta, vienen de una alberca o venían de la mesa. De momento, bueno, como digo, lo que pretendemos a través de la asociación es hacer un estudio lo más exhaustivo posible de todos los apellidos que tienen sobre ellos. Como digo, es una labor muy laboriosa, pero bueno, con el tiempo intento, con el tiempo y creo que con la ayuda de todos podrá llevarse a cabo. Me voy a centrar ahora mismo, no puedo tampoco hablar mucho porque estamos más, pero me gustaría centrarme en tres apellidos que son muy comunes en Sotoyanos. El apellido Alcolea, el apellido Alarcón y un apellido que ya no existe, que es Moreno Carrión, pero que lo voy a traer un poco por ser un apellido compuesto. La primera inscripción que aparece en el archivo parroquial en el que consta un Alcolea es de 14 de noviembre del año 1627. Se trata del matrimonio entre Martín Fernández de Alcolea y María Fuentes. Martín era hijo, a su vez, de Martín Fernández de Alcolea y de Isabel Gómez. Pero no sabemos Martín de dónde provenía. Lo más seguro es que el primer Alcolea viniera a Socuéllamos, procedente de la localidad cordobesa de Alcolea. Y, como he dicho antes, cuando llegaban a un pueblo no sabían qué apellido tenía, no sabían cómo conocerlo, pues ahora lo conocemos como Alcolea porque proviene de ahí. Este matrimonio tuvo 6 hijos, 5 varones y una hembra, llamados Martín, Luis, Juan, Alfonso, Francisco y Juan. Los varones todos se casaron, la hembra no aparece partida en matrimonio, puede ser que muriera de niña o puede ser que casara en otra población y su partida de matrimonio esté en niña. Desde esta primera inscripción del año 1627, como digo, hasta la actualidad, se constatan 15 generaciones de Alcoleas. Así que imaginaros, Pili, las generaciones de Alcoleas que tenemos hoy día. Bien. Las que quedan. Bueno, y las que quedan. No, pero te estoy diciendo hasta ahora. A partir de ahora no sabemos lo que puede pasar, pero hasta ahora ya hay 15 generaciones de Alcoleas. Hay una cosa también muy curiosa aquí, dentro de hay muchas ramas de Alcoleas, pero me gustaría aquí hablar un poco también de los apodos. Quizás sea el apellido Alcolea el que más apodos tenga. ¿Qué es un apodo? Pues un apodo es como un nombre que se le pone a esa familia. Realmente no tiene ninguna validez ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista civil. Digamos que es un nombre que se le da a esa familia de andar por casa. Nosotros aquí somos el apodo, pero cuando nos marchamos por ahí fuera, pues nadie sabe qué apodo tenemos en nuestro pueblo. Pero bueno, es una cosa, como digo, muy común en Socuéllamos, imagino que en algunos pueblos también, pero en Socuéllamos mucho. Es una manera de conocer también a esas familias. Y creo también que es una manera de distinguirlos. Por ejemplo, entre los Alcoleas hay muchas ramas. Hay rubitos, hay nidos, hay trompetas, hay soles, hay Juan Grandes, en fin, no sé si me dejaré por ahí alguna. Entonces, es una manera de distinguir a todos esos Alcoleas. Y todos
provenimos de la misma rama, del primer tronco común de este Martín Fernández de Alcolea que he dicho. Voy a centrarme un poquito para que veáis la curiosidad de cómo se ponía un apodo en los rubitos, que es la que más conozco. Me han contado diversas versiones y la verdad es que todas han coincidido. Bueno, lo podemos creer o no, pero bueno, si todos coinciden es porque debe de tener algo de verdad. Bien, parece ser que allá por mediados del siglo XIX, en 1853 más o menos, cuando las bodas se componían, eran los padres los que componían las bodas, los novios ni siquiera se conocían, no se habían visto nunca la cara, pero bueno, como los padres querían que se casaran entre ellos, pues ya está. Entonces ocurre que hay aquí un matrimonio, que es Francisco Alcolea, y su mujer que se llama, Narciso Alcolea, y su mujer que se llama Francisca Alcolea. Ellos tienen un hijo que se llama Romualdo, tienen 8, pero Romualdo lo quieren casar en la mota. Y allá que van a la mota, pues van los tres, van a la mota, a la casa de la presunta novia. Imagino que prepararían ahí comida, prepararían ahí alguna agape para celebrar el hecho. Y aparece también, estaría toda la familia, y aparece también una hermana de la novia. Y en un momento dado, Romualdo le dice a su madre, le dice, madre, a mí me gusta más esa rubita. Y entonces lo oye su presunta novia y le dice, pues mira, me parece bien porque a mí tampoco me ha gustado, de manera que usted la quiere, pues te casas con la rubita y ya está. Y así fue, pero claro, cuando en el pueblo se enteraron de la rubita, que había dicho la rubita, pues ya se han quedado todos, nos hemos quedado todos con el rubito. Es cierto que el apellido Alcolea es, como digo, uno de los más extendidos en Socuéllamos, porque yo creo que a cualquier puerta que llamemos ahora mismo, si preguntamos, si no lo tienen de primero, lo tienen de cuarto, de quinto. Yo, por ejemplo, lo llevo de octavo, pero bueno, yo creo que todos de alguna manera hemos pertenecido o pertenecemos a esa familia de los Alcolea. Bueno, ellos se casan, ¿no? Se casan en Socuéllamos en 1853. Me ha parecido muy curioso que se casaran en Socuéllamos porque entonces la costumbre era que se casaran en el pueblo de la novia. Tampoco sé por qué vinieron a casarse aquí, pero bueno, el caso es eso, el caso es que la partida de matrimonio la tenemos aquí. Se casaron Romualdo Alcolea y Leandra Jiménez, que así es como se llamaba la rubita, y dieron origen a los rubitos de Socuéllamos. Tuvieron 10 hijos, 5 hembras, 5 varones. De las hembras solamente llegó a vivir una, las 4 murieron de niña, pero sí que los varones todos sobrevivieron, todos se casaron, todos tuvieron sus hijos. Y la rama, como todos sabemos, llega hasta nuestras vidas. Como anécdota también os puedo contar que allá por el año 1870, un hermano de Leandra, de la rubita, vamos a llamarla así, que se llamaba Víctor, vivía aquí en el pueblo, no sabemos un poco al abrigo de la hermana, porque vino aquí también un poco por el ferrocarril, porque aquí, bueno, de hecho puso aquí algún negocio, y se llamaba Víctor Jiménez Cano. Víctor Jiménez era un molinero, tenía el molino de Víctor. De hecho, la calle del molino de Víctor se llama así por él. Bueno, otro apellido, el apellido Alarcón. ¿De dónde proviene? Bueno, pues parece que el 30 de noviembre seguramente el 30 de noviembre de 1176, el ejército cristiano, imaginaos a dónde nos remontamos, el ejército cristiano en el avance de la Reconquista tomó la fortaleza de Alarcón, en Cuenca, el castillo de Alarcón que todavía existe, dentro del castillo hay un parador. Bien. Y el capitán de las tropas cristianas era Fernán Martínez de Ceballos, al que el rey Alfonso VIII, por este hecho, por esta conquista, le otorgó el privilegio de utilizar el apellido Alarcón para él y sus descendientes, convirtiéndose así en el tronco y señor de la casa de Alarcón. Entre las primeras referencias documentales con el apellido Alarcón que tenemos en Socuéllamos, la primera es del año 1555, imaginaos 4 años después de la primera que hemos dicho, de la niña de Luisa Bonillo, y es el nacimiento de María. María es hija de Marcos de Alarcón. Y la primera inscripción de matrimonio que tenemos es de unos años después, del año 1583, y se celebra entre Andrés Sánchez y Juana de Alarcón. De manera que desde el año 1555 ya constatamos el apellido Alarcón en nuestro archivo parroquial. Hay también, como ocurre con otros muchos apellidos, hay también muchas ramas, y la primera noticia que yo tengo de mis ascendientes Alarcón, mi segundo apellido es Alarcón, puede ser de alrededor del año 1775,
en el que nace Juan Josep Alarcón. Este señor se casa con María Fernández, y bueno, y de ahí ya descendemos todos. Sí que se ve, una cosa que me ha resultado muy curiosa, es que se repiten también muchos nombres. Por ejemplo, ya desde el año 1700 y pico aparece en esta familia Alarcón el nombre de Victorino. Y hoy día todavía hay victorinas que proceden de esa misma rama. Y ya, bueno, para finalizar voy a hablar de un apellido compuesto que es Moreno Carrión. Es muy poco común en Socollamos que existan apellidos compuestos, ¿no? Como ocurre en La Solana, o ocurre en Manzanares, en Daimiel, que prácticamente en todas las casas hay un apellido compuesto. Aquí no. ¿Qué ocurría para que el apellido fuera compuesto? Bueno, se dice, hay una teoría que dice que claro, los reyes necesitaban dinero, entonces la gente los pueblos tenían dinero y decía, oye, pues yo te compro un título nobiliario, y entonces es mucho más rimbombante llevar un apellido compuesto que llevar un apellido único. Pero desde luego no fue esta la causa. La causa es porque había muy pocos nombres, es decir, nacían niños, pero había muy poquitos nombres que ponerles. Y por ejemplo, Moreno es un apellido muy común. Entonces, si le ponían Isabel Moreno, pues había quien y la madre Isabel Moreno en el pueblo. Entonces, para distinguir un poco a esos niños que tenían esos apellidos, o sea, esos nombres y esos apellidos tan iguales, entonces se ideó el que se pusiera también un apellido compuesto con el segundo del padre. Y en este caso tenemos aquí, es Moreno Carrión. Moreno Carrión es un apellido que ya ha desaparecido. No era el único, pero podemos ver este dato porque existían 3 apellidos compuestos en Socollamos con Moreno. Moreno Carrión, Moreno Maya y Moreno Bencimere. Ninguno de esos 3 apellidos existe ya en Socollamos. Pero bueno, sí que existen los Morenos, Moreno todavía sí que existe, pero lo he traído aquí un poco para que veamos que aquí también en Socollamos se dio esa circunstancia. Sí que existen ahora mismo algunos apellidos compuestos en Socollamos. Tenemos Díaz Carrasco, tenemos Díaz Guillín, tenemos Romero del Hombre Bueno, y tenemos ahora que estamos también haciendo la historia de doña Carmen Arias Sánchez Maroto. Pero su madre provenía de Manzanares, que como he dicho antes es un pueblo en donde es muy corriente tener apellidos compuestos, y su madre era doña Apolonia Sánchez Maroto Sánchez Carnerero. Pero quiero decir que no son apellidos compuestos nuestros, sino que han sido oriundos que han venido aquí con ellos. El apellido Moreno Carrión es también un apellido muy antiguo. Yo me he remontado, es también un apellido que yo lo llevo, y yo me he remontado hasta la segunda mitad del siglo XVII, más o menos hasta el año 1670. Aparece Miguel Moreno Carrión, que tuvo un hijo, se llamó Andrés, que casó con Juana María de Moya y tuvieron 6 hijos, todos varones. Uno de ellos se llamaba Antonio y se casó con Antonia Matilla, y estos son mis ascendientes, por eso lo he querido traer. Bueno, pues hasta aquí paso la palabra a Alfonso para que nos siga contando un poco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. En cualquier momento, si queréis, bueno, pues podéis intervenir, es una charla abierta, aunque bueno, nos acompaña también Jos, que nos va a comentar, pertenece a la Asociación de Historia, muchos de quienes estáis pertenecéis a la Asociación de Historia. El tema de los apellidos es muy amplio, hay que tener en cuenta que al final en Socollamos casi todos somos o tenemos apellidos mixtos, es decir, que al final tenemos padre-madre, 4 abuelos, 8 bisabuelos, alguno de ellos pues irá por una rama de los apellidos, seguirá por alguno de los apellidos más antiguos. Es cierto que todos colaboramos en este proyecto. La idea es, y ahora lo vamos a comentar, supuesto tenemos un archivo parroquial con todas las inscripciones desde 1551, es una fuente documental impresionante. Entonces, en ese sentido, hay muchos colaboradores que están participando en el proyecto porque en su familia son los encargados de hacer el árbol genealógico y estamos volcando todos los datos en la plataforma que vamos a ver de FamilyShare. Para Jorge del Coso, Alfonso Padilla, Víctor, su hermano Juanjo, también es uno de los grandes genealogistas y que lo está haciendo en su familia. Y todos al final colaboramos de una u otra manera, porque Manolo pues, también nos comenta, por parte de Romero del Hombre Bueno, de dónde venían. Entonces, Pilar Pozuelo también nos lo comenta, es decir, que al final
todo eso es una tarea de todo el mundo y la verdad es que vuestras aportaciones son importantísimas. La historia de los apellidos es la historia del pueblo. Quiere decir que al final el reflejo de los apellidos es movimientos migratorios, es decir, todas las circunstancias que han ocurrido a través de la historia se reflejan en las inscripciones parroquiales y en las inscripciones tiene que ver la historia de los apellidos en el contexto de la historia de Socuellamos. Movimientos migratorios. Cuando llega el ferrocarril a Socuellamos en 1855, Socuellamos tiene 2.500 habitantes. Siempre se ha mantenido más o menos en esos niveles. Ha podido tener 1.000, 1.500, pero sí es cierto que es un punto de inflexión la llegada del ferrocarril, 2.500. Pasan 100 años y en 1955-60 llegamos al pico de la población, que son 16.000. Eso significa que la mayoría de los apellidos y todos esos movimientos migratorios que vienen a Socuellamos traen apellidos nuevos. Y entonces eso se refleja efectivamente en las inscripciones. También vamos a comentar que hay vinculaciones históricas con algunos municipios que son muy curiosas. Evidentemente siempre la proximidad hace que en los municipios más cercanos haya, digamos, esa avenida de movimiento. Pero por ejemplo en el caso de Villanueva de la Fuente hay muchísimos apellidos y es una localidad que está lejana, está a 80-90 kilómetros. Pero el apellido Carrascosa, Buendía, Vico de la Dueña, que luego comentaremos, pues son procedentes de ahí, prácticamente, digamos, vinieron todos a Socuellamos. Hay apellidos que ahora veremos tradicionales desde el siglo XVI y luego pues hablaremos de los datos extraídos de los archivos parroquiales. Con Cuenca tenemos una vinculación especial. Cuando llega el ferrocarril, 1855, que ahora veremos, la línea ferroviaria parte la provincia de Cuenca con la provincia de Albacete, con lo cual los movimientos migratorios que vienen a partir de ese momento proceden fundamentalmente de esos dos lugares. Pero cuando hemos estado viendo y revisando el archivo parroquial y las inscripciones desde el siglo XVI, nos damos cuenta de que hay una vinculación histórica con Cuenca sorprendente, porque la mayoría de aquellos primeros que vinieron, pues decían, viene de algún pueblo de Cuenca. Entonces yo me puse con Job en contacto y entonces le comenté, esa vinculación tiene que tener algún porqué y tiene que tener, dice sí, dice evidentemente desde el siglo XVI, incluso de antes, porque ahora nosotros tenemos el archivo parroquial hasta 1555, desde 1555, pero ya antes se supone que ahí se cortaría, pero se seguiría. Y entonces básicamente me dijo dos razones, que es pertenecíamos a la diócesis de Cuenca y luego todo lo que es el camino real conquense, que era lo que producía estos movimientos. Entonces, bueno, pues he puesto dos apartados, es decir, por un lado el mapa eclesiástico, nuestra vinculación con Cuenca por parte de la diócesis, y luego lo que era el camino real conquense. Entonces, coméntanos si quieres en ese sentido. Ponte el micrófono, pues sí. Buenos días y muchas gracias por asistir. Vamos a intentar volver poco a poco a esta nueva normalidad. Y me acuerdo de la última charla que ofrecí aquí, que fue curiosamente sobre las epidemias en Socuellamos. Las epidemias, por suerte, por desgracia, me diréis por suerte. ¿Que por qué digo por suerte? Porque también son un registro, como ha explicado muy bien Remedios, de los movimientos poblacionales, por desgracia para quien la sufre, por supuesto, pero para la historia dejan constancia de cómo se forjan los pueblos. La historia de los pueblos no solo son grandes personajes, no solo son batallas épicas, que está bien, sino las batallas de las personas que en cada momento forman la sociedad y luchan por sobrevivir. Y las epidemias, pues en ese sentido nos han ofrecido, y concretamente el registro parroquial da información valiosísima sobre las epidemias que son la historia de Socuellamos y de la humanidad, diría yo. Es inherente a la civilización. Por desgracia, es la parte negativa, es la cara fea de la moneda de la civilización, las epidemias. Los movimientos poblacionales, la concentración de población. Así que os agradezco mucho que hayáis venido en estas circunstancias. Y volviendo al asunto que nos atañe, que son los apellidos de Socuellamos, yo llevo aquí cerca de 20 años ya. Y yo, como sabéis, soy de la provincia de Cuenca, como mucha gente de Socuellamos, me sorprendió encontrar aquí apellidos
como Carrizo, que son de Alconchel de la Estrella, como San Andrés de Carrascosa, me sorprendió muchísimo, pero también me sorprendió muchísimo encontrar apellidos del litoral como Mulet, Fenollar, también me sorprendió mucho, y lo asocié yo sin entender de historia en ese momento, lo asocié a las bodegas, porque sé que este pueblo, pues bueno, ahora gracias a Alfonso y a la labor de esta asociación a la que tengo el honor de pertenecer, pues sabemos cuándo tuvieron lugar esos movimientos poblacionales desde el litoral hacia el interior, pues casi contracorriente, por la pujanza del vino y de las bodegas. Entonces me sorprendió mucho esos apellidos. También me sorprendió mucho, habría que hacer un estudio sobre los apellidos socollaminos en Alicante. O sea, a la inversa, un estudio a la inversa, porque me sorprendió mucho los vínculos históricos que creó el ferrocarril entre Alicante y Socuéllamos, o sea, en general entre Alicante y La Mancha, que son antiguos porque desde tiempos del infante don Juan Manuel ya parte de Alicante era castellana. Por ejemplo, Villena, habéis oído hablar del marquesado de Villena. El marquesado de Villena llegaba hasta las Mesas, tenía su núcleo de poder en Cuenca, pero terminaba en Alicante. Pues en cuanto a los apellidos tan conquenses que me encontré aquí, incluso con parientes que desconocía, decir que los vínculos con la provincia son, como decía Alfonso, muy antiguos y se remontan mucho más allá del ferrocarril. Por una parte, sabéis que esto es Priorato de Uclés, era el Priorato de Uclés, eran las tierras al sur de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago llegó hasta Jaén, fue muy importante en la reconquista de estas tierras y en la repoblación posterior. No solo en la conquista, sino en traer gente que pudiera defender los sitios que se conquistaban y poblarlos. Hablamos aquí de las aranzadas de viña, el viñedo se favoreció porque obligaba a la gente a quedarse en un sitio, el cereal no. Siembras, si no te va bien ese año te vas. La viña no, la viña tienes que tener paciencia, tienes que esperar 2, 3 años y eso fijaba población. Entonces la Orden de Santiago favoreció la repoblación de esta zona con el viñedo. Sabéis que tenía el núcleo en Uclés y traía gente de todos sus territorios a poblar las nuevas zonas. Y un vínculo incluso anterior y más antiguo entre la provincia de Cuenca y esta zona de La Mancha es la Cañada Real Conquense, la vereda. La vereda es un camino ancestral. O sea, existe desde la más remota historia, desde el origen de los tiempos, los ganaderos han desplazado su ganado desde, digamos, el Valle de Alcudia y la zona norte de Jaén hasta la Serranía de Cuenca y los Montes Universales en Teruel. Ahora mismo, en aquella zona, el pasto está verde, con lo cual ahorraban una cantidad tremenda de piensos de alimentación y que entonces no había otro mecanismo de alimentar al ganado que llevar las ovejas, las vacas, a donde estaba el pasto verde, que era en los Montes Universales, Serranía de Cuenca. En invierno, aquella zona de nieve, semanas, meses, entonces bajaban poco a poco por la vereda, pero desde tiempo inmemorial hasta la zona norte de Jaén, que eran los invernaderos. Los extremos se llaman extremaduras. La palabra Extremadura no hace alusión a la región de Extremadura. Extremadura se llama Extremadura porque era la Extremadura sur de la Cañada Real Leonesa, que veis ahí, en la Vía de la Plata. O sea, eran las Extremaduras, eran los extremos de una vereda. La zona donde las ovejas o las vacas pasaban el verano y la zona donde pasaban el invierno. Eran los extremos, Extremaduras. Entonces, la Cañada Real Conquense era como, digamos, la autopista de la Edad Media y de gran parte del siglo XVI. Aunque hoy veamos Socuéllamos como un pueblo agrícola y próspero, en el siglo XVI la principal fuente de ingresos, no sé si para el pueblo, pero sí para la encomienda, era el tránsito de ganados. Para la encomienda de Bezate, la encomienda de Socuéllamos a partir del siglo XVI, la principal fuente de ingresos era el paso de ganados. Había una zona que era el contadero, se contaba y por el tiempo que estaban pasando pagaban. Pero no solo pasaban las ovejas, pasaban pastores, gañadas, y era una vía de comunicación ancestral, no solo para el ganado, sino para las personas. Os puedo contar un caso de un apellido aquí concreto,
Domínguez, que me contó la historia y me encantó, porque esa historia es de hace poco tiempo, pero podía ser de hace 800 años perfectamente. Un señor de la serranía de Cuenca, de Zafrillas, muy cerca de Teruel, el pueblo más frío de España, enviudó y decidió coger su borrica, meter en unas alforjas a sus hijos y venirse a Socuéllamos por la Cañada Real. Le gustó esta zona, era templada, encontró buena gente, gente que le dio trabajo y se vino. Y eso pasó hace 60, 70, 80 años. Pero podía haber pasado hace 800 o 1200. ¿Me explico? Quiero decir que la Cañada Real conquense también he conocido casos iguales, similares, de gente procedente de Frías de Albarracín, también por la Cañada Real conquense, afincada en Campo de Criptana. No es solo Socuéllamos, pero fundamentalmente Socuéllamos porque aquí tenía la Cañada Real paso y contadero. Entonces es una autopista cultural desde los tiempos más remotos, la Cañada Real conquense. Se han encontrado, por ejemplo, hachas en los dos sentidos, no solamente hacia el sur, sino también del sur al norte. Se han encontrado hachas del Eneolítico en la serranía de Cuenca procedentes de Andalucía, de la zona norte de Jaén, metales también, ya en la edad del bronce. Es decir, que ha sido una vía de comunicación, de interrelación cultural, económica, desde la más remota historia. Y por supuesto lo ha seguido siendo hasta que ha tenido peso la ganadería. Socuéllamos, por otro lado, hemos dicho que perteneció a la diócesis de Cuenca, al obispado de Cuenca, como poco hasta 1876, ¿verdad, Remedios? Fijaos que eso es hace nada. Y la Iglesia actualmente tiene un papel cultural, pero entonces también tiene un papel político de repoblador activo y de favorecer las zonas que estaban bajo su administración, de favorecer la población. Y lo hacía con gente primero de su propia diócesis. Por ejemplo, el párroco que comentabais, Tomás Franco, que fue el que colocó el archivo, el que hizo el índice, que eso es un trabajo encomiable, pues era de Belmonte. Quiero decir que la propia diócesis ya había estudiado en el seminario de Cuenca, o sea, era un lujo tener un párroco así en ese momento aquí. La propia diócesis se ocupaba de llevar la cultura a todos los rincones que dependían que estaban bajo su obispado. Y nada más, como conquense, os puedo decir que yo estoy muy contento aquí, estoy muy orgulloso de cómo se me ha acogido, porque yo soy un inmigrante reciente, pero hay gente de Cuenca que lleva aquí 4, 5, 6 generaciones, y prácticamente desde el siglo XVI, y yo me atrevería a decir que desde el principio de los tiempos. Así que, insisto, muchas gracias por estar aquí y... Una pregunta, una curiosidad. ¿Tu apellido? Moya. ¿Viene de la zona de Moya de Cuenca? Sí. Al igual que el apellido Alarcón, el apellido en la conquista cristiana, a los súbditos que quedaron en tierra hubo dos bastiones importantísimos para las tropas de Alfonso VIII. Uno fue Alarcón, era importantísimo porque no había una plaza más fuerte hasta Chinchilla. Entonces era importantísimo tener Alarcón conquistado para no retroceder frente a los musulmanes. Entonces, una vez que se conquistó, como ha explicado Remedios, el principal conquistador adoptaba el apellido de la plaza, en este caso Alarcón. Pues Moya fue exactamente igual. Moya está hacia el este, a la frontera con Aragón, y interesaba muchísimo a los reyes castellanos conquistar la plaza de Moya. Una vez que fue conquistada, Álvaro Mariño era el primer conquistador. El símbolo de mi apellido es una escalera. Es una escalera porque el primero que asaltó la fortaleza de Moya, que hay que echarle... Cogió una escalera, la apoyó en la torre y trepó jugándose la vida hasta que consiguió entrar y les abrió a los demás. Era Álvaro Mariño y le concedieron el apellido Moya. Y todos los Moya se despobló, no se sabe por qué, porque es un sitio, sí que es difícil crecer porque está en un peñasco y seguramente le afectó algún tipo de epidemia. Luego
y se despobló hace 1600. Toda la gente que proveníamos de allí, algunos que no tenían apellidos, ¿de dónde es? De Moya. Luego se perdió el de Moya, el ayuntamiento donde fuera a vivir, de Moya. Yo de mi familia, lo más antiguo que he encontrado es de 1520 o así en Belmonte. De 1520 en la localidad de Belmonte. Pero debería ser un pueblo muy importante porque... Moya fue importantísimo. Tenía castillo y todo. Era un Sí. marquesado. Era un marquesado, y era un marquesado que en época de Isabel la Católica pues era clave para mantener a Aragón a raya, hasta que se casó con Fernando. Hasta que se casó con Fernando y ya no había tanta tensión. Pero era una plaza clave para que Teruel, o sea, Aragón no conquistara plazas castellanas. Por la zona de Valera abajo hay mucho Moya. Sí, prácticamente igual que los Alarcones, todo está clarísimo de dónde proceden y es de esas dos fortalezas. La de Moya era grandísima y se despobló, pero dejó un reguero de gente, dejamos un reguero de gente desde Moya hasta Jaén y Murcia. Por todo el este de la meseta se extendió el apellido Moya. A medida que se fue despoblando la villa, que era, como digo, importantísima en la Reconquista porque es inexpugnable y era un bastión frente a Aragón, que era un reinado fuerte antes de que se casaran Isabel y Fernando. Había que temerlo. Luego, a partir de 1600 se despobló y los Moyas fuimos poblando el resto de la Mancha, Jaén, incluso Murcia. Y en cuanto al apellido Alcolea, no sé si tendrá que ver, lo comenté con el grupo, yo trabajé aquí con mi hermano un verano y dijo, vente y me ayudas. Y revisando los historiales, digo, madre mía, Alcolea. Y tuve curiosidad y encontré, Villarbecañas, es un pueblo de Cuenca, que ha sido famoso ahora por otros asuntos, pero tiene un despoblado medieval muy importante, que era un camino que fue frontera entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes. Se llama el Camino de Alcolea y partía lo que era Castilla de lo que era Al-Ándalus. Justo en donde estaba la frontera había un pueblo que se llamaba Alcolea. Y ese pueblo está en un cerro, con un acantilado impresionante, pasa el Záncara a los pies, y hay un acantilado de 50 metros así, y es un enclave precioso, y se llama Alcolea. ¿En Aragón dices? En Villarbecañas. En Aragón hay Es, curiosamente, está junto al Záncara. No sé si tendrá que ver o no, si los alcoleas de aquí llegaron desde allí, no lo sé. Es una hipótesis mía, podría ser, habría que estudiarlo. Pero también sería, en este caso, un vínculo más con la provincia de Cuenca. Como si fueran ya pocos, ¿verdad? Pero no insisto, que no solo que sí, prima la repoblación conquense en Socuéllamos, seguimos repoblando algunos. Pero insistir que a mí me encantó la mezcla que hay aquí de apellidos del Levante, me sorprendió mucho, me sorprendió encontrar también apellidos de la zona de, como ha comentado Alfonso, de Villanueva de la Fuente, del Bonillo, de Viveros. Toda esa zona aportó a Socuéllamos tanto como Cuenca. Más tardíamente, pero aportó muchísimo poblacionalmente y me sorprendió precisamente por la devoción a la Virgen de Cortes. Digo, pero ¿cómo hay tanta devoción a la Virgen de Cortes en Socuéllamos, que estaremos a cuánto, a 100 kilómetros? Sí, o más. ¿Cómo puede ser que haya tanta devoción a la Virgen de Cortes que está muy lejos? Aquí tiene que haber vínculos humanos más allá de la fe, que no es poca, pero más allá de la fe tiene que haber relación humana con esa comarca. Y efectivamente, como comentabas, de la Dueña, muchos apellidos proceden del campo de Montiel. Más tardíamente, junto con los de Cuenca, pues hoy en día formamos mestizos el grueso de la población de Socuéllamos. Bueno, pues en esa línea efectivamente el ferrocarril marca un antes y un después. Cuando llega a Socuéllamos, 2.500 habitantes, 100 años después, 16.000. Además es cuando llega al tope de la población. Porque a partir de ese momento es cuando se produce el éxodo del campo a la ciudad. Y por eso, igual que nosotros pertenecemos a la línea ferroviaria Madrid-Alicante, eso hace de que cuando se produce la despoblación, precisamente Alicante sea el destino
de muchos de los socollaminos. Por eso esa vinculación, además de ser histórica por lo que comentas, fundamentalmente por el ferrocarril. Entonces, claro, eso nos hace que, si trazamos la línea ferroviaria, la provincia de Cuenca y la provincia de Albacete sean principalmente, digamos, una fuente de llegada, una fuente de inmigración. Muchos de los apellidos nuevos pues vienen de ahí. El mío, por ejemplo, en el caso de Montero, pues viene de ahí de Cuenca, precisamente de esos movimientos migratorios de la llegada del ferrocarril. Y luego también he puesto el caso de Villanueva de la Fuente. Bueno, así era el casco urbano de Socuellamos. Es un mapa que nos hizo Juanjo Romero y efectivamente el trazado del ferrocarril es para la población aproximadamente con esos 2.500 habitantes. Y lo que hemos comentado en muchas ocasiones, el pueblo no puede crecer hacia el norte porque es terreno pantanoso, es terreno inundable, la zona de la Ayuela. Y entonces se viene hacia acá, hacia la línea ferroviaria, y tal fue el movimiento demográfico. Fijaros lo que supone crecer desde la llegada del ferrocarril en 1855, crecer 5 o 6 veces más, no aguantó y entonces tuvo que cruzar la vía al final, con las consecuencias que ha tenido durante mucho tiempo. La fuente del estudio de los apellidos de muchos lugares. El registro civil se crea en 1870, en la década de 1870. Es como si dijéramos el registro más oficial. Hasta entonces también tendríamos los censos de población, que se puede ver en el archivo municipal histórico, que por cierto también tenemos, además del parroquial, el archivo histórico municipal es impresionante, tiene una cantidad de cajas, más de 1000 cajas tiene de documentación. Los archivos provinciales, los catastros históricos, principalmente el catastro de Marqués de la Ensenada de la década de 1750, ahora lo veremos, tiene miles de páginas donde viene con pelos y señales, calles, casas, planos de las casas, quiénes viven, con qué edad, y los archivos parroquiales. Aquí tenemos también, cuando hablamos del tema de los apellidos, tenemos un tope que es la protección de datos. Se considera dato histórico a partir de 100 años, con lo cual podemos trabajar hasta 1920 sin que podamos tener problemas de protección de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, otra de las fuentes de información, que son los censos de electores en las elecciones del siglo XIX. Claro, cuantas más fuentes tengamos, mejor, porque para una misma persona, para una misma familia, si tenemos fuente parroquial, si tenemos fuente de censo de electores, pues mejor. Pero claro, eso tiene dos inconvenientes. Si solo tenemos una fuente nos tenemos que fiar de ella, pero cuando comparamos o nos puede reafirmar el dato o lo que nos puede hacer es trastocarnos y decir, anda, creía que era la misma persona y no es. Entonces, sí que es cierto que en cualquier caso, cuantas más fuentes se tengan, mejor. Lo que comentábamos, el catastro de Marqués de la Ensenada, pues al final siempre lo ponemos en relación con el archivo parroquial y es de la década de 1750. Está en la plataforma que ahora comentaremos, FamilyShare. FamilyShare es una de las plataformas genealógicas, probablemente la más importante del mundo. Ya no solamente para particulares, sino investigadores y lo bueno que tiene es que somos los propios voluntarios los que vamos añadiendo datos, digamos, a esa plataforma. Y entonces viene con pelos y señales, calles, por ejemplo, aquí estamos hablando de la calle Amargura, y entonces pues nos dice quiénes estaban en la casa, la edad. Hay que tener en cuenta también que los datos de aquella época eran datos medianamente fiables, porque eran declaraciones de parte, muchas de las veces pues ponían las edades y cuando vas al archivo parroquial dice no coincide la edad que ponen en el archivo parroquial con la que te ponen en el catastro. Pero bueno, al final es una referencia. Aquí tenemos, fijaros, incluso los planos de las casas, las hectáreas o las áreas que tenían, también de la calle Amargura. Y llegamos a la principal fuente documental de Socuellamos hasta el registro civil. El registro civil 1870 para toda España. Hasta entonces, la principal fuente documental es el archivo parroquial. En 1984, la plataforma genealógica FamilyShare, que son, para entendernos, los mormones, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Años, con base en Utah, en Estados Unidos. Ellos vinieron a España, se pusieron en contacto con todas las diócesis españolas. Algunas les dieron permiso para que en cada una de las parroquias fueran digitalizando sus archivos, y en otras no. En la provincia de Ciudad Real sí les permitió la diócesis de que las parroquias pudieran digitalizar. Claro, hay un problema. Está bien de que te den permiso, pero cuando luego vas a la parroquia y resulta que ya la documentación no existe porque o se ha perdido o en la guerra civil ha desaparecido, pues las intenciones eran malas.
Lo bueno que tenemos en Socuellamos, ahora lo comentaremos, es que tenemos el archivo parroquial completo. Entonces, la digitalización de FamilyShare desde el año 1551 hasta 1900, estamos hablando de casi 60.000 inscripciones. 60.000 inscripciones. Entonces, claro, es una fuente documental impresionante. Entonces, bueno, pues este es Archivo Diocesano de Ciudad Real, Nuestra Señora de la Asunción, el año en el que hicieron la filmación, 1984, y luego ya pues todo lo que es la cámara y demás, es decir, es el registro que quedó. Es pública la plataforma. La plataforma, bueno, aquí tenemos FamilyShare, la base de UTA. Bueno, esta plataforma, a través de la página familyshare.org, es de confianza, aunque hay que registrarse, pero vamos, luego no te mandan publicidad y demás. Y entonces ahí se están volcando miles y miles de datos continuamente, todos los voluntarios, digamos, y cualquiera puede hacerlo. Las características del archivo parroquial, ya lo ha comentado Remedios. En el Concilio de Trento se da instrucciones a la diócesis para que las parroquias comiencen a registrar, aunque ya las hacían algunas de ellas de manera voluntaria, pero ya lo hacen como más obligado. Y entonces tenemos en 1551 la primera inscripción de bautismo, mejor dicho efectivamente que nacimiento, matrimonios desde 1568 y defunciones desde 1699, que son posteriores. Total de inscripciones aproximadamente hasta 1960.000. Y si juntamos las del siglo XX y parte del XXI, pues estaríamos hablando de 75.000 inscripciones. O sea, una cosa, una fuente documental donde tenemos. Hasta ahora calculamos, lo vamos a comentar, hasta ahora tenemos unas 3.000 de Socuellamos. Si tenemos 60.000, aproximadamente está registrado y consultable públicamente un 5%, más o menos. Vicisitudes del archivo parroquial. El paso del tiempo corre en contra. Corre en contra en cuanto a la propia documentación, al propio libro, porque claro, tiene enfermedad, es decir, que eso es un ser viviente y al final pues existen unos bichillos que se van comiendo el papel y demás. El hecho de que esté digitalizado, bueno, pues al final es una ventaja de que además de ser consultable lo puede mantener. Y luego, claro, la guerra y los conflictos. Estamos hablando ya no solamente de la guerra civil, que se perdieron muchísima documentación, además, siempre hablamos de que cuando hablamos de fotografías, de documentación, siempre decimos hasta la guerra civil y después de la guerra civil. No solo eso, también la guerra de la independencia, o sea que incluso las propias inundaciones, muchos libros se han perdido pues porque se ha inundado el archivo parroquial, la casa. Le debemos mucho. Don Pedro Bustos Alarcón no llegó a ser párroco de Socuellamos, ¿no? No llegó a ser párroco, pero sí, bueno, era el encargado de las inscripciones y durante mucho tiempo fue presbítero. Aquí lo tenemos también, a don Pedro Bustos. Puso a salvo el archivo parroquial. Estamos hablando de que ya no solamente toda la cantidad de libros de nacimientos, de funciones y matrimonios, sino también las cuentas de cofradías, es decir, que tenemos un archivo que es toda una pared entera de aproximadamente unos 10 metros de alto, 3 metros, está lleno de cajas con documentación. Entonces, cuando salta la guerra civil, bueno, pues lo lleva todo el archivo parroquial, no estamos hablando de que fueron 4 libros, estamos hablando de centenares. Lo llevó a la cámara de allí de su casa y lo mantuvo durante toda la guerra civil hasta que después de ella, pues, y bueno, pues es uno de los mejores archivos, desde luego, de la provincia de Ciudad Real, sin ningún lugar a dudas. Luego lo que murió la familia, porque él murió unos días antes de terminar la guerra. Parece que murió el 29 de marzo por ahí. Y luego, lo comenta Remedios, hay un dato fundamental, si no sería imposible, porque es ilegible en muchos de los casos las inscripciones del siglo XVI, ahora vamos a ver alguna, ilegible. En 1875, Tomás Franco y Torremocha, que es párroco desde 1862 hasta 1901, es párroco de Socuellamos, es uno además de los más longevos. Tuvo la feliz idea y la santa paciencia de que fue haciendo índices de cada uno de los libros. Sin esos índices hubiera sido imposible. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el índice. Sí es cierto que en el siglo XIX era por apellidos, pero en el siglo XIX era por nombres. Los nombres, lo que ocurre es que, digamos que en la inscripción viene de una manera, pero en el índice viene de otra, y al final te trastoca, pero al final es una referencia, con lo cual tienes padre, madre, y tienes el nombre, pues bueno. Lo digo para ir, digamos, hacia atrás, siguiendo el árbol genealógico.
Aquí tenemos, por ejemplo, Luis, hijo de Martín Fernández de Alcolea, que por cierto, esto es como cuando uno no se sabe. En el siglo XIX las inscripciones perfectas, pero ya estamos hablando de que el Fernández de Sasías, tienes que mirar muchos hasta decir esto es Fernández. Y de María, que por cierto, pone María un poquito García. Sí, me suena. Porque el propio Tomás no sabía que Martín Fernández estaba casado con María de Fuentes. Como la inscripción no se ve bien, él interpreta que es García. Pero como lo tenemos vinculado con más hijos, sacamos y decimos sí, Fernández de Alcolea con María de Fuentes. No obstante, ahí tenemos la referencia. Está en la página 189, vuelta. Pues fijaros cómo es. La página 100, esta la 190, esta la 189, vuelta. Como para encontrar aquí a Luis, hijo de Martín Fernández de Alcolea y María de Fuentes. O sea, imposible. Por eso es clave que hizo el índice en su momento. Esta es la inscripción de Luis, hijo de Martín Fernández de Alcolea. Entonces ya directamente te vas al índice y dices, me fío de lo que ha puesto. Es curioso también, nos han sorprendido, en las inscripciones parroquiales, al final también nos pone todos los movimientos, es decir, bodegueros, muchos de ellos lo tienes que poner en relación con las empresas, con las industrias que había. Nos ha sorprendido este caso, por ejemplo, que es un Verdaguer de Silva. Cuando ya ves la inscripción dices, aquí pasa algo y te paras. Es decir, que tú vas mirando y dices, este es del pueblo, pero cuando llegas a uno que no te suena dices, esto hay que parar. Entonces, efectivamente, era una familia de Málaga. Además es curioso porque vino con representación el representante del padrino. O sea, fijaros, dice, fueron padrinos Joaquín Wittenberg y García, representados para este acto por Rafael Ramis y Núñez. O sea, vinieron con un poder, se lo presentaron al párroco y dijeron, venimos con un poder representando como padrinos. Porque a lo mejor en ese momento pues tenía la esta de que querían que fueran sus padrinos, pero no podría estar presente. Entonces vinieron con representación. La familia Wittenberg son malagueños. De hecho, ahí hay un barrio en Málaga que es Wittenberg. Y claro, lo hemos puesto en relación y decimos catalanes, levantinos, vascos, navarros, en Socuellamos había, pero malagueños. Y claro, efectivamente, nos vamos a la publicidad de ese año y a las industrias que había, y en 1900, cuando se produce la inscripción, pone Muro y Sáenz, almacenes de vinos, Málaga. Eran ellos, es que no había más. Bueno, a lo mejor luego pueden salir en cualquier momento, pero lo ponemos en relación con otros datos que ya tendríamos. También muy interesante, lo comentaba Remedio, los oficios aparecen en las inscripciones. En el siglo XIX, sí. Anteriormente ponía su primera mujer y poco más, y los padrinos. Eso sí, los padrinos siempre en las inscripciones parroquiales han aparecido. Pero en el siglo XIX una fuente fundamental, los oficios. Entonces, el 80% jornaleros y labradores. ¿Qué diferencia habría? Labradores eran propietarios. Aunque nosotros podemos entender que el labrador, claro, es el que labra la tierra, pero lo entendíamos como propietarios de tierras. Y los jornaleros, aquellos que trabajaban para un tercero. La mayoría de las inscripciones, jornaleros y labradores. Pero luego pues ha llamado la atención herreros, arrieros, tejedores, maestros de primeras letras. Los maestros, profesores, maestros de primeras letras. Médicos, cuando veías algún, claro, había muy pocos, quiere decir que el hecho de que hubiera algún médico, hijo de... y luego también nos ha sorprendido lo de ministrante sangrador. Aquí nos tienes que comentar, lo de sangrador que dices, a ver... Normalmente sangrador eran cirujanos. Exacto. Eran menores, cirujanos menores. Cirujanos menores. Por ejemplo, a los dentistas en esta época nos llamaban barberos flebotomianos. Barberos flebotomianos. Barberos porque normalmente ejercía la profesión, los barberos tenían sillones que igual te afectaban la hora que te sacaban la quija. Y nos llamaban barberos flebotomianos. Flebotomía quiere decir cortar una vena. Flebotomos, cortar vena. No, pero eran nombres muy rimbombantes. El ministrante sangrador. Parece que además la sangre te va a sacar los cuartos seguro. Sí. Bueno, esta inscripción, cuando la vimos, la verdad es que nos llamó mucho la atención porque el párroco sabía lo que estaba inscribiendo. Quiere decir que tal y como... aparte, digamos que tenía mucha inscripción y es Cándido Pozuelo García, 1811-12, matrimonio, inscripción de matrimonio. Es una de las ceremonias más solemnes que se hacen en la parroquia de la Asunción. Por eso también las inscripciones nos sirven para ver el contexto y para
Cándido Pozuelo García es, si no me equivoco, el bisabuelo de Cándido Pozuelo, el que da nombre al centro de salud. Bien, pues dice que era visitador general de las reales provisiones del ejército del centro. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, estamos hablando de la guerra de la independencia. El ejército del centro, digamos que lo que hace, a ellos confluyen varios de los ejércitos, entre ellos el del sur, el general Castaño. Entonces, visitador general era como una especie de enlace entre la administración militar, quienes se encargaban, por así decirlo, de proveer dinerariamente pues, todos los recursos y las necesidades de los ejércitos. Entonces, Cándido Pozuelo, efectivamente. Y fue una de las ceremonias más solemnes, porque además pone que había padrinos, todos quisieron ser padrinos, el médico y demás, ¿no? Y además pone ahí una relación. Entonces, entendemos que incluso conoció al propio general Castaños, que fue el que en la batalla de Bailén, esta imagen, en la rendición de las tropas francesas, pues tuvo que tener relación. Jorge del Coso, además nos ha contado, ha seguido profundizando y nos ha contado una historia maravillosa. Claro, en pago de los servicios que prestan tanto los militares como digamos los principales de la administración militar, en pago de eso, el Estado lo que hace es, o bien sacan un decreto, bien dan tierras, bien dan casas, por así decirlo. Entonces hay una orden de... Sí, de 1813. 1813 por el cual... Sí, se quieren recompensar méritos patrióticos militares, porque el Estado estaba en la ruina y había que pagar a la gente que había combatido. Y entonces, pues como en esta época que se pasaba del antiguo régimen al nuevo régimen, había un montón de propiedades, porque venían la iglesia o instituciones de la nobleza, incluso los municipios que habían acumulado muchas cosas que ya no podían mantener, y seguramente la casa del antiguo ayuntamiento en aquella época ya estaría en ruinas, estaría dejada, pues si lo donaban, si lo cedían, pues se quitaban la carga y además pues recompensaban a... Es una hipótesis. Es una hipótesis, claro. Este es el antiguo ayuntamiento. Estamos hablando de que cuando ya se va pasando todos los servicios al nuevo, en 1724, en 1812-13 es posible que probablemente que fuera del concejo, pues se lo dieran, digamos, en pago a sus servicios. Porque los descendientes, y si tienen las escrituras, los descendientes de Cándido Pozuelo García sí que llegaron a ser propietarios y fueron los que lo fueron vendiendo ya en el siglo XIX a los que van siendo los actuales. Tenemos que indagarlo. Una vía, digamos, de investigación muy interesante. Eso explicaría por qué tampoco aparece esa casa en la desamortización, como la casa Mendoza. Claro, claro. Porque ya se había entregado a... Y además de donaciones normalmente llevan menos papeles, no es sobre una subasta pública, no... Sí. Bueno, las personas ilustres, los hijos ilustres de Socuellamos, pues también tienen sus suscripciones. El médico Juan Saturnino Medina Caballero, esa suscripción, su padre era maestro de primeras letras, y entonces, bueno, pues tuvo un papel importantísimo porque es uno de los únicos de aquí de Socuellamos, nos lo comentará Remedios, que tiene el gran mérito, la medalla al mérito de Isabel la Católica. La gran cruz de Isabel la Católica. Bueno, luego hay también muchos nacidos antes de Socuellamos, han sido gente muy interesante. ¿Pone el micrófono? Un poco al hilo de lo que decías, yo encontré una partida, que no sé ahora mismo de qué fecha es, el año 1800 y pico, era una niña a la que le pusieron hasta 10 nombres, y desde luego no era de la realeza. Bueno, nacidos, quiero recordar a un canónigo de la Catedral de Toledo, don Inocente Aznar Moreno, que nació aquí en Socuellamos. Quiero recordar también a Álvaro Muñoz López, que ha sido todavía vivo, Álvaro Muñoz, que ha sido presidente del INI durante muchos años, del Instituto Nacional de Industria. Quiero recordar también al Marqués de Paúl, un marqués que falleció en Socuellamos en el año 1752, que vino desde Paúl, una población cercana a Milán, en Italia. Aquí se casó en Socuellamos, una socuellamina. Tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra, y ellos también nacieron aquí, esos niños también nacieron aquí. Sí, y he recordado también a Cándida López Cano. Cándida López Cano nació el 18 de julio del 36, el día que estalló la guerra, y fue una modelo de alta costura muy importante en la época de Franco, y fue una modelo de alta costura muy importante. Hoy, como he dicho alguna vez, hubiera podido ser una Claudia Schiffer o cualquiera de estas modelos que tenemos. El marqués
descendientes del Marqués de Paúl, estamos hablando de 1700 y pico, se han puesto en contacto con la asociación, han dicho que ellos tenían antepasados que resulta que aparecen vinculados a Socuellamos. Claro, ya dejan de tener arraigo porque en un momento determinado están aquí, pero luego ya se pierde, pero siguen teniendo descendientes que ya no tienen vinculación con Socuellamos. Y dicen, algo tengo de Socuellamos, ¿no? Se han puesto en contacto. Pero aquí hay en Socuellamos y descendientes todavía del norte de Paúl, o sea, los conocemos todos. Ah, bien. Sí. Yo creo que también es importante al hilo de esto hacer alguna relación de personajes importantes para Socuellamos, incluso para España, incluso para el mundo también, ¿por qué no?, que han nacido aquí en Socuellamos. Creo que puede ser también una vía de investigación, una vía de trabajo. Bueno, hace unos meses iniciamos un estudio sobre el apellido Alcolea. Como hemos comentado, el apellido Alcolea es muy particular de Socuellamos porque estamos hablando de que en España hay 1.500 personas que tienen el apellido Alcolea como primero o como segundo. De ellos, actualmente, 1.000. Estamos en Socuellamos 12.000 habitantes. 1.000 personas llevan como primero o como segundo. Más luego todas las personas que lo hemos tenido a lo largo de la historia, entre los que nos incluimos, en mi caso. Aproximadamente el 80% de los socuellaminos en algún momento han tenido en sus ascendientes el apellido Alcolea. Lo tenemos prácticamente demostrado. Entonces, claro, estamos hablando de... Entonces iniciamos un estudio porque la cuestión es llegar hasta el primero, intentar llegar hasta el primero. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Entonces, hemos dicho que los apellidos, efectivamente, podrían ser, uno de ellos es el apellido toponímico. Toponímico significa relativo a un lugar concreto. Alcolea es árabe, significa castillejo pequeño, Alcoleya. Claro, en 1900 no existen dos municipios iguales, pero en el siglo XVII y en el siglo XVIII y antes, en España no había un control administrativo, con lo cual podía haber varios municipios que se llamaran igual. Uno de ellos era Alcolea. Entonces, ¿qué alcoleas tenemos? Tenemos Alcolea del Tajo, de ahora, pero en aquel momento era Alcolea. Alcolea de Calatrava ahora, en aquel momento Alcolea. Alcolea de Córdoba, que es la famosa batalla de Alcolea donde la reina Isabel II es destronada y tiene que exiliarse en París. Es un barrio actualmente, pero en aquel momento simplemente era un enclave y era Alcolea. El propio Alcolea de ahora, hay un Alcolea que es de Almería único. Bien. Tenemos el Alcolea de Guadalajara, del Pinar. Tenemos un Alcolea de Finca, que estos se han promocionado, no sabéis cómo. Y ellos se dicen que son los Alcolea verdaderos. Sí, sí, sí. Además, ellos han puesto el escudo de Alcolea, que aparece por ahí, es suyo. No tenemos, en principio, lo normal es que no tengamos que ver con ellos, lo normal, pero no podemos descartar nada. No podemos descartar nada en esto de la investigación. ¿Cómo es su escudo? Y luego, sí, ahora lo vamos a ver. Zapatos, ¿no? Sí, unos zapatos, porque ellos son zapatas. Ellos son zapatas y entonces, pero son los que más han promocionado. Es que en esto es como todas las cosas. Al final muchos de ellos, para ver los linajes y demás, promocionan los linajes porque hay escribientes o historiadores que en el siglo XVII y XVIII pues hablan bien de ellos y dicen, nosotros somos los verdaderos. Entonces, muchas gracias. Y luego, efectivamente, Job nos dice, sí, y una Alcolea en Cuenca. Esto es muy importante, este dato. Esta Alcolea ya no existe, pero llegó a tener concejo y parroquia, que era muy importante. Entonces, no se descarta que por proximidad, seguramente se de Alcolea viniera de aquí de Cuenca. Pero en estos momentos, ni podemos descartar ni afirmar. Un inciso, el poblado que os he comentado de Alcolea, de Villar de Cañas, que está al lado del Záncara, solo se conserva la Virgen, una Virgen románica que será de las más antiguas de la comarca de la Mancha conquense y le llaman la Alcoleana. La iglesia de Villar de Cañas, que por cierto tiene un órgano precioso, muy moderna. Y lo más antiguo que tiene es la Virgen que conserva del despoblado de Villar de Cañas, que seguramente desapareció de Alcolea, le llaman la Alcoleana. Y la gente de Villar de Cañas le tiene verdadera devoción, más que al patrón, a la Virgen de la Cabeza, que es su... Pero la gente más mayor llora con la Alcoleana, pero por el vínculo que tiene con el pueblo de Alcolea, que estuvo poblado hasta el siglo XVII. Alguna epidemia, como estaba el río y es una zona inundable, pues es probable que alguna epidemia de paludismo, como las muchas que acabara
historia con el paludismo ancestral y que llegó a diezmar al 60% de la población. Entre 1780 y 1785 acabó con el 60% de la población de Socuéllamos, el paludismo, un mosquito, y el protozoo que transmitía. Alfonso, Sí. donde los municipios con igual nombre, Sí. es un empeño de Alfonso XIII que cada municipio elija un nombre que fuera distinto a los demás para las comunicaciones. Precisamente porque era la época en la que se empiezan a extender las comunicaciones, y creo que fue con los Valverde, que había 14 o 15 Valverdes, y ahí ya sí que fue imposible. Villanueva. Y los pueblos lo votaron en el referéndum. Claro, ¿Qué apellido se ponía? Bueno, había un descontrol en el siglo XIX cuando la reina Isabel II pasa por Socuéllamos, cuando se ponen en contacto con las provincias para ver qué cantidades tenían que entregar a cada uno de los municipios del tránsito. No sabían si Socuéllamos pertenecía a Ciudad Real, Albacete, Villarrobledo lo ponían en Ciudad Real. Eso estamos hablando en 1855, y entonces, claro, pues la administración al final había descontrol en ese sentido. Bueno, el más famoso de los Alcoleas, pero ya digo, no sabemos de dónde venimos nosotros. Apellido toponímico, es la batalla de Alcolea, de 1868. Este Alcolea, estos son los de Alcolea de finca. No descartamos que seamos ellos, pero afirmarlo no lo podemos afirmar. Entonces, como ellos eran zapatas, entonces por eso vienen estos zapatos. Estos escudos, como todas las cosas, no podemos ni afirmar ni descartar que nuestro apellido pertenezca al escudo que aparece como el referente para ese apellido. ¿Por qué? Porque es que líneas hay muchísimas. Entonces, bueno, pues en este caso dice Alcolea en plata, 3 zapatos de sable, bordura de sinople, con 8 escuditos cargados cada uno de una banda de gules. Entonces, bueno, pues nos ponemos en la tarea, tenemos que encontrar el primer Alcolea. Los apellidos sufren a lo largo del tiempo, sufren variaciones. Hay apellidos que incluso empiezan de una manera y luego se transforman y cambian con una S, con una no S, y ya es otro apellido. Entonces, claro, para seguirle la pista y saber que estamos hablando, entonces en el siglo XVI-XVII hay muchos apellidos que incluso las personas los cambian. El del padre y el de la madre lo ponen indistintamente, para unos hijos y para otros, con lo cual para ver esa familia dices adiós. Con el Alcolea más o menos hemos tenido suerte, porque la única variación de Alcolea es que comienza siendo Fernández de Alcolea, pierde el Fernández y ya se queda solo con Alcolea, que es lo más significativo del apellido. Pues empezamos a subir para arriba, es decir, digamos a subir el árbol genealógico, a ir para atrás, a ir para atrás. Nos costó un poquito porque estamos hablando de que las inscripciones, fijaros cómo eran. Si no es por el índice de Tomás Franco, no llegamos hasta ellos. Pero sí, llegamos. 1627, 14 de noviembre, matrimonio entre Martín Fernández de Alcolea y María de Fuentes. Tienen 6 hijos, 5 varones y una mujer. Martín Fernández de Alcolea, a la vez es hijo de Martín Fernández de Alcolea. Es que el padre, el nieto, el hijo, todos llevaban, cuando era Martín era Martín, cuando era Juan era Juan, cuando era Francisco, Francisco. Entonces, Martín Fernández de Alcolea es hijo de Martín Fernández de Alcolea y de Isabel Gómez. Pero ahí le perdemos la pista porque realmente ya no sabemos si... Pero la primera inscripción es esta. Bueno, esta es la inscripción: Martín Fernández de Alcolea y María de Fuentes. Entonces, todavía no lo tenemos prácticamente, pero yo creo que sí. Cualquier Alcolea que tenga ese apellido actualmente en sus antepasados, todos llegamos al primero, a Martín Fernández de Alcolea y a María de Fuentes. Cuando encontramos al primero, que es común a todos, podemos establecer la secuencia genealógica. Y a partir de ese momento ya podemos saber primos terceros, primos cuartos, primos quintos. Claro, estamos hablando 14-15 generaciones de Alcolea, con lo cual algunos de ellos primos octavos, primos novenos. Pero como tenemos el primero, podemos establecer el parentesco. Nos ha ocurrido cosas muy curiosas. Matrimonios que son Alcolea los dos. Y dicen, anda, nunca nuestros padres ni nuestros abuelos han dicho, anda, pero si nuestros abuelos eran primos segundos. Y dice, vaya, he cogido 5 generaciones. Y dice, pero que somos los dos Alcolea y que no sabemos. Bien, pues cuando hemos hecho sus árboles genealógicos, ¿cuándo coinciden? Coinciden en el primero, en Martín Fernández de Alcolea y María de Fuentes, con lo cual hay que
9 o 10 generaciones hasta encontrarse con el primero. Y entonces, efectivamente, pues si sois primos, sétimos, abuelos. Entonces, ya digo, cualquiera que cojamos... Bueno, la plataforma FamilyShare, que es probablemente la mayor plataforma genealógica, lo bueno que tiene, y ya estamos trabajando mucho en ellos, aquí es donde estamos volcando, hemos creído conveniente, no es que tengamos predilección por FamilyShare, la asociación, pero sabemos que como tiene el archivo parroquial y tiene las fuentes que se pueden adjuntar a cada una de las inscripciones, porque claro, te permite que cuando haga la inscripción le ponga la fuente y le pone la página en concreto donde aparece la inscripción. Es gratuita y entonces simplemente metiéndonos y poniendo el apellido que queremos buscar de algún antepasado nuestro y poniendo el nacimiento Socuellamos, ya nos pone toda la información de decir, está buscando a este, está buscando a este, está buscando a este, y alguno de ellos te puede sonar de decir, pues sí. Bueno, lo que hemos comentado de Romualdo Alcolea y Leandra Jiménez Cano, que son los rubitos estamos hablando, pues un 50 o 60% de Alcolea Socuellaminos son rubitos, porque 10 hijos tuvieron, o sea, tuvieron todos estos hijos y a la vez estos, cada uno de ellos, 8 o 9 hijos, y a la vez cada uno 8 o 9 hijos, con lo cual al final es una de las ramas más extensas de Socuellamos, la rama rúbica. Este es el árbol genealógico hasta llegar a Martín Fernando de Alcolea y María de Fuentes. Esta es la mía, Pole. Somos muy pequeños, es una rama muy pequeña, porque, y entonces pues lo mismo, nosotros vamos tirando para arriba, vamos hasta Martín Fernando de Alcolea y María de Fuentes. Cualquier Alcolea llegaremos hasta los primeros. La verdad es que, además esto lo descubrí porque digo, tengo que dar con el primero, y recuerdo que eran un sábado por la noche, 4 o 5 de la mañana, tengo que dar con el primero. Oye, cuando descubres algo de esto que dices, lo he encontrado, eso bueno, ni que te tocara la lotería, porque ni que te tocara la lotería. Yo he visto a mucha gente en los archivos, cuando van a investigar y demás, están con su rollo en la cabeza y de vez en cuando estás en el Palacio Real o estás en cualquier sitio investigando y de vez en cuando salta uno dando un grito porque ha encontrado un dato y ¿qué ha pasado? Bueno, el apellido Alarcón es otro de los apellidos Socuellamos, fuera de lo que es Cuenca, porque claro, quien más apellidos tiene es la provincia de Cuenca, pero de toda la provincia de Ciudad Real, Socuellamos son quienes tienen más alarcones. No hemos podido llegar al primero, nos hemos quedado sin archivo parroquial, nos hemos quedado sin archivo. Entonces, cuando llegamos a 1550, pues ahí ya no podemos seguir. Hay 2 ramas de alarcones. ¿Defienden todos del mismo? No necesariamente. Fernán Martínez de Ceballos es el primero. Coge si quieres el pen. Ah, lo tienes ya. Me tengo que marchar, no lo digo. Pues gracias. Venga, Fernán Martínez de Ceballos es el que Alfonso VIII le da la posibilidad de que él y sus descendientes llevaran el apellido Alarcón. Entonces, ¿todos los Alarcones proceden de él? No. ¿Por qué? Porque luego aparece el toponímico. El toponímico cuando dice, ¿de dónde viene? Pues de Alarcón, pero no eran del primero. Eso es lo que pasa al final con la ramificación. Es lo mismo que pasa con Moya. No necesariamente eran descendientes del conquistador Álvaro Mariño, simplemente venían de la ciudad de Moya. Al ser conquistada, no tenían apellidos árabes, no iban a poner apellidos, entonces decían, fulanito, ¿de dónde viene? De Moya, se registraba como fulanito de Moya, y con Moya se quedaba. Y pasó lo mismo con Alarcón. Hay que recordar que el término de Alarcón no era solo el pueblo. Alarcón llegaba prácticamente hasta la provincia de Toledo y Albacete, la ciudad de Albacete fue aldea de Alarcón, que hoy tiene 100 habitantes. La ciudad de Albacete fue aldea de Alarcón y tiene 100 habitantes. Quiero decir que en su día fue un núcleo de organización del territorio importantísimo en la Edad Media, porque era inexpugnable y era un bastión y que permitía desde ahí ir moviendo fichas en el tablero de ajedrez que era entonces la península ibérica. Esta es la primera inscripción, María de Marcos de Alarcón. Es la número 37 del libro de bautismos, primero o segundo. Con lo cual hay más, pero ya no están registrados. Sí que tenemos otras fuentes, ¿no? Que son los procesos inquisitoriales. Podríamos ver algunas fuentes, pero claro, tan importantes. ¿Ibas a comentar algo, Jorge? Sí, una cosa es que los apellidos que provienen de señores, sí. También sucedía que pues antes los señores tenían la casa, que era la casa troncal, el linaje principal. Claro, en la casa había un montón de siervos,
había esclavos, y no esclavos traídos de fuera, sino esclavos de aquí. Y a los siervos y a los esclavos se les daban los apellidos del Señor. Entonces, Sí, pasaba lo mismo con los gitanos. O sea, es que eran errantes, no tenían ningún sitio establecido. Y el señor, o sea, el señor que mandaba en la ciudad, pues le daba apellido. Estaba el apellido Heredia, Montoya, por eso tantos gitanos tienen ese apellido, por ese sentido, ¿no? Porque le daban el apellido. Un apellido, hablando de los apellidos que daba el señor a los súbditos, un ejemplo clarísimo que aquí hay son... No todos son descendientes de Juan Pacheco, el constructor del Castillo del Monte y Marqués de Villena. La mayoría eran súbditos y adoptaron, en Pedroñeras, por ejemplo, hay muchísimos Pachecos y los Pachecos que hay aquí, la mayoría descienden de Pedroñeras. y su gente no tiene nada que ver entre ellos. Claro. Bueno, el apellido Trillo, que Alfonso Padilla nos pasó, es lo que decimos. Como en casi todas las familias hay alguien que se encarga de elaborar el árbol genealógico de la familia, encantados, porque podemos contrastar los datos que ya tienen, porque además han bebido de la misma fuente, que es el archivo parroquial. Entonces, en ese caso, pues nos permite contrastar con los que tenemos y además volcar. Entonces, bueno, fijaros que el árbol genealógico pesa 100 megas. Entonces es un BMP que luego se va desplegando y aparecen las fechas de los nacimientos, de los matrimonios, la verdad es que fenomenal. Y llegamos hasta el primer... Me ha sorprendido porque hay algunos apellidos y además, cuando el apellido es específico, no es un Martínez, no es un López, cuando es muy específico, al final todos son parientes de ese mismo pueblo. Muchos de ellos no lo saben. Dicen, sí, mi abuelo decía que eran primos hermanos sus abuelos, pero... Entonces llegamos hasta 1576, el primer Trillo. Y aquí se ve, en este árbol genealógico se ve la evolución de cada una de las ramas. Muchas de ellas comienzan, pero en un momento determinado mueren. Y hay otras que continúan, que van teniendo su arraigo. Entonces, digamos, este mapa genealógico pues nos dice perfectamente eso, de que hay partes que se terminan cortando y luego otras que continúan, o a lo mejor no continúan en el pueblo y lo hacen en otro lugar. La verdad es que un árbol, Alfonso, maravilloso. Sí, sí. Yo, además es que cuando ya te viene todo hecho, pues no es nada más que decir, me pongo como loco a transcribir. Juan del Trillo, 1576. Aquí aparece, ¿de dónde era? Juan del Trillo, porque, y es de la Puebla de Almenar, pero no sabemos qué pone. Puebla de Almenara. No, es que ponen Puebla de Almenar y ponen una D y parece que pone una E, pero es que no se sabe. Puede ser que fuera un municipio que se llamara en 1576 así, pero que luego, entonces, es una de las... Pero sí que es... Sí, pero esa Almoradien. Porque abajo te viene, ¿ves? Almoradien. ¿Dónde? Abajo, en lo siguiente. Aquí. Este. Pues aquí no veo. Almoradien. Sí, Ahí, sí. ahí. Ah, amigo. Almoradien. Puede ser, sí. Mira, pues no lo había visto. No lo había visto. Por eso, cuanto más estemos en esto, mejor. Lo que no ve uno, ve otro, es verdad. Sí, sí. Yo la que veo muy mal. Este es un dato interesante. Fernando de Mena, ya sabéis que fue el médico de Felipe II, es uno de los ilustres, da nombre al instituto, tiene una calle. Han sacado ya ediciones facsímiles desde la India, se pueden conseguir a 6 o 7 euros, que yo no sé, digo, pues qué convenio tienen con Correos, digo, porque mandarlo por avión este libro, que valga 7 o 8 euros. Bueno, vienen rupias, y son rupias, 2.300 rupias. Entonces, son facsímiles de Fernando de Mena, tienen publicado 3, que están en latín. Entonces, hay varias ramas de Menas y varias ramas de Gómez, que son Gómez de Mena, y que todos ellos en el siglo XVI son familia de Fernando de Mena. Lo único que pasa es que como había muchos, es muy difícil de establecer la conexión. Entonces, bueno, estamos en ello y conocéis que fue además profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Fernando de Mena. Entonces hay un colegio que se llama de San Cosme y San Damián, pero lo conocen en Alcalá de Henares como el Colegio de Mena. Lo fundó el propio médico en el siglo XVI y entonces era donde estaban sus parientes, Menas, de Socuellamos y los alrededores, era donde estudiaban. Entonces pertenece al entorno de la Universidad
de Alcalá de Henares, que se considera patrimonio de la humanidad y sigue existiendo. Bueno, ahora ya han puesto aquí una tienda con las rebajas y demás, pero bueno, tiene todavía el pórtico aquí. Sí, pues este es el colegio de Mena. Hay un señor que tenemos contacto, que es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, que es un fanático de Mena, y una vez me puse en contacto con él, no sé si fue a través de Familishare o... Bueno, ¡ay, de Socuéllamos! O sea, cuando alguien está estudiando algo y le llama a alguien de ese pueblo, bueno, se pone... Y el hombre es súper contento y además es médico y está encantado con Fernando de Mena. Digo, pues luego tienes que venir, darnos una charla, conocer... Entonces, la entrada en Wikipedia de Fernando de Mena la ha escrito él. Entonces, le mandé foto, mándame una foto del instituto, de la calle y demás. Bueno, nos lo pasó Jorge, el apellido Mateo. Sí que es cierto que aquí ya aparecen datos que no aparecen en el archivo parroquial, efectivamente, que es de 1520 aproximadamente. Supongo que por alguna otra vía lo habrás podido contrastar. Sí, porque bueno, los moriscos, o sea, sabiendo de dónde venías, pues ya se sabe, claro, las costumbres. Sí. ¿Y el escudo? El escudo lo he hecho yo. Es que bien. hay una costumbre... Nos ponemos en contacto con los heráldicos de Madrid, con la... Porque hay una costumbre que es coger el apellido que aparece en internet y en realidad si tu linaje no se corresponde con ese, lo puedes hacer tú perfectamente. Si yo pongo Mateo, el apellido Mateo es un apellido francés, era de un caballero francés que vino, era de Borgoña y fue a luchar a la Reconquista, pero el de Socuéllamos no tiene nada que ver con ese. Entonces, o sea, pones García, pues buscas apellido García y si salen ahí 5.000 escudos con una garza, tal. En realidad, si no tienes claro de dónde viene completamente, pues seguramente no te da conexión. Entonces, yo hice ese porque los motivos recuerdan el origen de la familia. La guerra de las Alpujarras, que son de Granada, abajo ponen la fecha en la que son deportados a Socuéllamos. Pues eso. Sí. Representa la historia de la familia, que es lo que sí, cuando los escudos. Cuando se manda a la institución de la heráldica, que son los que pues le tienes que demostrar o le tienes que dar documentación de decir, pues le pongo esto por esto, por esto, por esto, y te la aprueban. Y ya a partir de eso... Lo único que yo lo timbré con una corona rara porque me decía que tú puedes hacer el escudo, pues Nos ha sorprendido el apellido Nales, porque hay muy poquitos en España. Aquí en Socuéllamos son una familia arraigada de varios hermanos y hay en España aproximadamente 400. Y claro, si ya tenemos en Socuéllamos un Henares, Juan de Henares, es que estaríamos por decir que casi todos los Henares de España, porque ellos dicen, sí, yo con los de Socuéllamos dicen, los del País Vasco, es que son casi la mayoría. Digo, no, pero es que ya no solamente los del País Vasco, es que ya los de Álava, los de tal, digo, es que tienen que ser familia vuestra. Estamos hablando de que, entonces en estos casos, cuando hay tan pocos, es que tienen que ser familia. Entonces, bueno, lo estamos investigando también. Un apellido curioso, el apellido Esperón. El apellido Esperón es francés. Hay varios hermanos en Socuéllamos que son Esperón y entonces eran provenientes de Francia, eran fotógrafos y entonces en la Exposición Nacional Vinícola de 1877, junto con los dos principales fotógrafos, que muchos de ellos fueron fotógrafos del rey Alfonso XII y de Alfonso XIII, era Laurent Devas y Esperón. Entonces, esta es la exposición, Alfredo Esperón y hermano. Alfredo Esperón fue fotógrafo de la Real Casa de Alfonso XII, lo acompañaba en los viajes y todo. Entonces su hermano, que era su socio, era Benjamín Esperón y Cisne. Bueno, pues bisnietos de Benjamín Esperón y Cisne viven aquí en Socuéllamos. Es súper curioso. Nos ha sorprendido. Bueno, otros apellidos del siglo XVI y XVII, Lomas, bueno, lo que hemos comentado, tenemos muchos colaboradores que nos están volcando datos. El apellido Cuevas también, sí, hemos llegado, Eugenio, hemos llegado hasta el siglo XVII, 1600 o por ahí. Lo único que pasa es que hay varias ramas. La mayoría de los Cuevas de Socuéllamos, muchos de ellos llegamos hasta el siglo XVII. Lo que pasa es que había dos ramas y es difícil de saber a cuál pertenece y cuál es el primero, porque nosotros siempre buscamos quién era el primero para sacar la descendencia. Medina también es un apellido también antiguo. La vinculación con Villanueva de la Fuente, para lo lejos que está, es curioso que gran parte de la población procede de allí y estos apellidos son efectivamente del campo de Montiel, no solamente de Villanueva de la Fuente, sino del campo de Montiel. Además, algunos de ellos son muy pocos, o sea, son 100, 150, 200, o sea, muy pocos. Entonces, Buendía, Perona, Carrascosa, Vico, de la Dueña, Estero, Fresneda hay dos ramas. Hay dos ramas, Pedernoso, que exacto, hay muchísimos Frenedas en Pedernoso, y Villanueva de la Fuente. Y Villanueva de la Yo soy Fuente. de Pedernoso. Sí.
Hinarejos, que siempre me dicen, Faustina Hinarejos, siempre me dice, sin H. Digo, sí, te lo pongo sin H, porque dices que está Hinarejos con H, pero soy sin H. Bien, pues Hinarejos sin H partiendo de allí y el apellido León. Puede ocurrir que no son todos primos, pero la mayoría. La genealogía no es una fuente, no es una ciencia exacta. Porque si nosotros cogemos el archivo parroquial, al final empezaremos a hacer el árbol genealógico y muchas de las veces no llegaremos hasta el mismo lugar. Sí ha ocurrido, por ejemplo, con Juan de Trillo, pues sí, es decir, hemos llegado los dos al mismo momento. Pero es difícil con 14 o 15 generaciones, con apellidos cambiados, con apellidos que desaparecen y luego aparecen. Es que había gente en el siglo XVII que no quería llevar el apellido porque pudiera tener algún problema. Y resulta que desaparece y luego vuelve a aparecer. Nos lo hemos encontrado el Gómez de Mena, de repente desaparece y decimos que queremos llegar hasta Mena. Y luego son Manzanares y luego vuelven otra vez a Gómez de Mena. Entonces, claro, no es una ciencia exacta. Dificultades en la interpretación de la fuente, cambio de apellidos de la madre y del padre, desaparición de los apellidos en momentos históricos. Entonces, es importante que, la verdad es que en esto hay muchas personas, muchos colaboradores que trabajan a la hora de elaborar los árboles, casi siempre llegamos al mismo lugar. Curioso, ¿el apellido Socuellamos? Sí, Berta Socuellamos. El apellido Socuellamos. Berta Socuellamos fue una actriz, hizo solamente una película, Deprisa, de Berta Socuellamos, ganó un festival de Berlín en 1981, Los Odor. Bueno, aquí la tenemos, a Berta Socuellamos. Y entonces me he puesto a indagar y sí que tenemos ya el apellido Socuellamos, ya tenemos una inscripción en Cartagena, en Murcia, donde María es hija de Luis de Socuellamos con Q. Claro, era fácil, ¿de dónde viene usted? ¿Qué le pongo? Pues si vengo de Socuellamos. Muchas veces he intentado ponerme en contacto con alguien que lleve el apellido Socuellamos y me voy a ponerme, yo soy de Socuellamos. No sé si lo llevará muy bien, lo de llamarse Socuellamos, porque, hombre, pues te llamas cualquier otra ciudad, Zamora, no sé qué, pero Socuellamos. Y no me han contestado, han dicho, ¿y este? Uno de ellos era profesor de universidad, de la Universidad de Elche. Y digo, claro, cuando buscas, pues siempre sale alguien por relevante, que es profesor, tiene su correo electrónico, y voy a ponerme en contacto. Digo, que soy de Socuellamos. Y no me han contestado. Digo, bueno, insistiremos. Entonces, bueno, pues 1619. Evidentemente estos son todos familia. O sea, de Socuellamos yo creo que a partir de ahí serán primos octavos, séptimos, pero todos familia. El apellido Socuellamos, 235 de primero, 234 de segundo, y están aquí en esta zona. Muchos en Cuenca. Porque, bueno, sabéis que podéis consultar en el Instituto Nacional de Estadística, podéis consultar cada uno de los apellidos y saber cómo se distribuye por provincias y, digamos, estas zonas más oscuras son las que más porcentaje de población existe. Esto es lo que os he comentado, que la Cañada Real Conquense o de los Chorros era una vía de doble sentido. Y hay gente de La Mancha y del norte de Jaén que se asentó en la serranía de Cuenca. Uno de los collados de las zonas más bonitas y más recónditas de la serranía de Cuenca le llaman el collado manchego porque ahí era donde pasaban los pastores de La Mancha de verano. Y ese collado manchego lo conoce todo el mundo así porque prácticamente era su propiedad. Y llevaban las ovejas en verano que estaba la hierba así de alta, verde, junto al Tajo, junto al río Tajo. Pues este mapa demuestra claramente lo que os decía que era de doble sentido. Que mucha gente de Socuellamos seguramente se afincó en pueblos de Cuenca y los registraron como de Socuellamos. Exacto, sí. Intercambiaban muchas culturas. Claro, usos, el lenguaje. Cuando paraban en los pueblos, Claro, cenaban, comían, acudían. Muchos arrieros. Cantares, versos. Sí, la música, el folclore. Todo, la cultura era una verdadera autopista de transmisión de cultura material e inmaterial, no solo económica, la Cañada Real. Me ha llamado la atención, cuando miras las inscripciones siempre hay algo que te llama, nombres masculinos y femeninos a la vez. Anda, Trinidad, porque luego digo, nació un niño, digo, anda, me pensaba que era niña, y todos que eran niñas. Trinidad, Concepción, Asunción, Cruz, Montserrat, Reyes, Rosario, Sagrada y Inés. Son indistintamente hombres. Nieves también, ¿no? Nieves. Amparo. Desamparar, sí. No sé, me ha sorprendido cuando ve las inscripciones.
Luego también, muchas veces el cura, claro, le decía, las inscripciones parroquiales del siglo XIX venían padre, madre, abuelos paternos, abuelos maternos, y de dónde era cada uno. Como fuera cada uno de un sitio, al final el cura no se complicaba y decía, todos naturales de esta villa. Muchacho, no me pongas eso porque ya le he perdido el hilo. Pero si resulta que la otra inscripción del hermano había otro cura y le ponía de otro sitio. Entonces, claro, por eso las inscripciones muchas de las veces no eran muy fiables, Lo ¿no? hacían de memoria. Sí. Bautizaban, luego después, una semana después se ponían ahí a escribir. Exacto. Entonces, Nacían y luego los inscribían a lo mejor, bueno, una semana después ya. Muchos datos se les había ya olvidado y decían, todos naturales de esta villa. Los despachaban rápido. Luego hay apellidos que se han perdido. Se han perdido. Por ejemplo, hay un apellido muy arraigado que no se sabe de dónde es ni cuándo apareció, que es el apellido Zui. Muchos de nosotros llevamos el apellido Zui. Muchos. ¿Cómo? El apellido Zui lo llevamos muchos. Lo llevamos en nuestros antepasados. El Alcolea Zui y con otros, el Padilla Zui y tal. Pues muchísimos. Entonces ha desaparecido. Y tanto ha desaparecido que ahora mismo en España quedan 7. Muchos de ellos con vinculación de Socuellamo, seguro. Porque yo en otros lugares he buscado Zui y siempre pone Socuellamo. Entonces, bueno, pues... Y cuando pone menos de 5, que hay veces que dice, porque por protección de datos y datos estadísticos no los ponen. Entonces, cuando son menos de 5, dice no hay datos. A lo mejor hay 3 o 4. Ah, bueno, y luego apellidos que han desaparecido como Briega, como Maya. Pero Maya era compuesto, ¿no? Compuesto. Siempre se utilizaba como compuesto. Exacto. Y luego ya desaparece en la segunda parte del compuesto Becín Pérez, que esto siempre con Jorge hemos comentado mucho. ese es el endémico de Socuellamo. Sí. Nació en Socuellamo y murió en Socuellamo. Y murió en Socuellamo. Curioso. Sí, no, es que tienen vida los apellidos. Bueno, y entonces, pues los objetivos de la Asociación de Historia, pues eso, una creación de un gran árbol genealógico de Socuellamos, teniendo el archivo parroquial, con más de 60, aproximadamente llevamos 3.000, y bueno, pues si alguien de vosotros queréis que hagamos vuestro árbol genealógico, nos lo comentáis gratuitamente y os lo hacemos un árbol simplificado. También se puede consultar por internet porque los datos los volcamos y todo lo podéis mirar. Entonces, bueno, pues lo que hemos comentado, Jorge, Javier, Joaquín también ha hecho la parte suya de Gómez, que venís de Chinchilla de Monte Aragón, Alfonso, en fin, que nos estáis muchos ayudando y bueno, y muchos más que tenemos, porque claro, en la plataforma de FamilyShare nos ponemos en contacto con alguno que ya ha buscado datos y dice, anda, y te estás haciendo... Somos parientes, digo, no, es que estaba haciendo esto porque me ha venido buscando otro, digo, pero bueno, pero sí, al final de esta manera vamos a ser primos, seguro. Digo, porque un 80% al final tenemos apellidos que alguna vez se han encontrado, claro. Abuelos 4, bisabuelos 8, tatarabuelos 16, tatarabuelos de segunda generación 32, y así cuando llegas a la 14-15 generación tienes... Si llegas de árbol genealógico hasta el año 1000, sí, tienes 9.000 millones de ascendientes. Sí, 9.000 claro. millones de ascendientes. Claro. Y entonces, vale, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, pues ya digo, cualquier duda que tengáis, sí. Tenéis que estudiar la familia de los curas. Sí. A ver por qué todo el mundo les decimos padres y sus verdaderos Sí.